Bien, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al segundo foro anual Amazonas 2030, en el cual se presentará la segunda medición del índice realizada por Cifras y Conceptos, que evalúa los impactos de las políticas públicas en la Amazonía colombiana y los resultados de la tercera encuesta de percepción ciudadana realizada por Ipsos Napoleón Franco. En esta especial mañana nos acompañan los gobernadores de los departamentos del Caquetá, Putumayo, Vichada, el oficial senior de Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Embajada de Holanda, el director del Servicio Geológico Colombiano, secretarios y oficiales de las diferentes gobernaciones, a las entidades del orden nacional, departamental y local, a las organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación. Y le damos un saludo muy especial a todos los cibernautas que nos siguen en vivo, online, a través de www.amazonas2030.net, que nos siguen desde países en toda Latinoamérica como Brasil, Perú, Ecuador, también en los Estados Unidos y España. Amazonas 2030 es una alianza que tiene como objetivo promover la calidad de vida en la Amazonía colombiana a partir del seguimiento de las políticas públicas y las actividades del sector productivo, al igual que posicionar a la región en la agenda nacional y global. La alianza está conformada por las fundaciones Gaia Amazonas y Etnollano, la organización ALISOS, Alianzas para la Sostenibilidad, el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, SECODES, Publicaciones Semana, Caracol Televisión y el periódico El Espectador. Hemos contado con el apoyo de la Fundación Avina y actualmente con el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajos. La Amazonía es vital para el planeta, posee el mayor bosque húmedo tropical y produce una quinta parte del oxígeno del planeta. Absorbe más CO2 que cualquier otro bioma en el mundo. Una tercera parte de todas las formas de vida conocidas habitan allí, que además produce el 20% de agua dulce corriente en el planeta. Por sus características es considerada fundamental para regular el clima global. Amazonas 2030 es un ejercicio ciudadano que a través del monitoreo sistemático y periódico de los cambios de la calidad de vida y sostenibilidad de la región, promueve la rendición de cuentas de la gestión pública y privada. El seguimiento se hace teniendo en cuenta tres componentes: la gestión de información, la deliberación y participación social y la comunicación pública en alianza con medios de comunicación y generación de información permanente a través del portal Amazonas 2030. Bien, y para darle inicio a nuestro encuentro le damos la bienvenida al señor Maurice Van Beers, es oficial senior de Recursos Hídricos y Cambio Climático de la Embajada del Reino de Países Bajos en Colombia. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos, señores gobernadores, todos los demás participantes y también todos los participantes de la alianza. Es un momento muy especial y también el proyecto Amazonía 2030 es un proyecto muy especial que el gobierno de Holanda está apoyando. Primero, de repente, es importante de contarles, pues ya se hicieron un poquito la importancia de las Amazonas mismas, las Amazonas colombianas, y también porque es importante para la comunidad internacional y por el gobierno de Holanda en específico. Pues primero es un bien global, un bien público global, que tiene influencia, su bienestar o cómo está funcionando, tiene impactos grandes en cómo el planeta está funcionando, que ya hemos escuchado en tema hídrica, tema de clima regional, en tema de carbonos al nivel impacto de clima global, pero viceversa.
Eso también es importante. Hay una influencia del parte cómo funciona la economía global a cómo está funcionando esta región aquí en Latinoamérica. Esto hace que hay una relación de dependencia, hay una relación de responsabilidad mutua para esta región. En ese sentido, el gobierno de Holanda, pero también otros gobiernos europeos, son conscientes de la importancia que tiene esta región y también que se tiene que poner esta conciencia en acciones y ¿cómo se llama?, en hechos. Holanda lo hace solamente para mostrar un poquito que realmente el valor que damos a la región es muy grande. Apoyamos junto con los gobiernos alemanes la OTCA, que es una iniciativa muy importante de los estados amazónicos en de mejorar la gobernanza de la región y también para construir una visión conjunta sobre cómo se puede desarrollar sosteniblemente el área. Holanda con la GTZ desde bastantes años ya está apoyándola. Hemos hecho varios proyectos en cadenas de valor apoyándolo para que haya una forma de desarrollo económica sustentable, sostenible. Un reto muy grande porque no es tan fácil de una región que todavía está como aislado de los mercados globales y nacionales. Temas de red, otra promesa muy grande, interesante, todavía difícil, pero ya se están iniciando. Temas de red, entonces estamos apoyando y desde la historia Holanda desde el comienzo, en los años 70, ya comenzó con los fundamentos, por ejemplo, el Instituto Sinchi, que es pues uno de los institutos más importantes que genera la información para el área de la Amazonía. Y además, apoyando temas de gobernabilidad, como por ejemplo proyectos con la Fundación Gaia y la Defensoría del Pueblo. Esto para mostrar que realmente los gobiernos europeos, Holanda, ponen en práctica el valor que ellos vean en la Amazonía y para apoyar en cómo encontrar una forma de desarrollo sostenible para esta región. La importancia de 2030. Pues uno podría notar o ver a veces que, porque desde mucho tiempo ya estamos diciendo, o se están diciendo en las discusiones aquí en Colombia, que se tiene que tomar una decisión clara sobre a dónde quieren ir el país Colombia con el tema de la Amazonía. Es una discusión difícil y todavía a veces parece que no se han tomado esas decisiones muy claras a dónde se quieren ir. Y ya en las discusiones se escucha que se tiene que tomar una decisión ya. Esta ya cada vez es más grande, porque ya la coyuntura cada vez es más urgente de tener claridad sobre dónde ir con esta región. Porque muy pronto esta región también va a ser parte del país y entonces cómo vamos a organizar, dónde van a vivir la gente, qué van a hacer, etcétera, etcétera. Estos tipos de decisiones, la experiencia holandesa en ese sentido, se basa en discusiones públicas, hecho basado en información y en conjunto con los medios de comunicación. Eso es algo muy importante. La parte, se podría decir, de la prosperidad de Holanda está basado en un modelo que realmente se discute con sector privado, con sociedad civil, con el gobierno, con las entidades de investigación. Hay una cultura, hay una tradición de hacer este tipo de discusiones en conjunto, participando con todos sobre a dónde queremos ir y qué queremos que pasa y qué queremos que no pasa. Esta parece a veces que no es muy eficiente, más que todo en sentido económico. Los sectores económicos podrían decir, se alarga mucho, es ineficiente y finalmente no lleva a las decisiones óptimas, pero la tradición en Holanda muestra que realmente también para sectores privados, sí llega a las decisiones más optimales para todos los sectores. Y también una parte de la prosperidad económica de Holanda está basada en este modelo, que también tiene mucho apoyo del sector privados. Bueno, entonces, que Amazonía 2030 está comenzando
Y haciendo estos ejercicios de obtener información, de ponerlo en la luz pública, de generar debates, es algo realmente crucial y muy, muy importante. Entonces, en ese sentido, este proyecto Alianza, que nosotros apoyamos financieramente, es algo, algo muy especial para nosotros, para apoyar. Y como mensaje final, de repente, me gustaría decir que yo creo que realmente que este debate público se tiene que dar, coge la información que Alisos está produciendo junto con los demás aliados como Semana, Secodes, Gaia, Etnoyano, Caracol y El Espectador. Coge esta información que hay ahí, genera el debate y ojalá en conjuntos podría construir una visión sobre a dónde ir con esta región tan importante. Muchas gracias. Gracias. A continuación, los resultados de la encuesta de percepción ciudadana por Javier Restrepo, director de la Unidad de Public Affairs de Ipsos Napoleón Franco. Esta encuesta para la opinión pública tiene como objetivo conocer la percepción de la población general de los departamentos amazónicos, así como de los municipios de los departamentos de Cauca, Nariño, Meta y Vichada, que comparten el bioma amazónico, con respecto a la situación actual de la región en términos socioambientales, económicos, políticos y culturales. Asimismo, esta es una herramienta que permite conocer la opinión de la población frente a las políticas y prioridades que desde su perspectiva deberán tener en cuenta las entidades del Gobierno Nacional como las instituciones a nivel departamental y municipal. Dicho de otro modo, la encuesta de percepción de Amazonas 2030, único ejercicio de este tipo que se realiza en esta región del país, tiene el propósito de complementar la información pública disponible y confiable con información que proviene directamente de la población de todos los niveles socioeconómicos, residentes habituales de las áreas urbanas y centros poblados de los municipios amazónicos. Específicamente para la tercera encuesta de percepción ciudadana se llevaron a cabo entrevistas personales a más de 1000 habitantes de la región amazónica, para las cuales se aplicó un cuestionario estructurado. Javier Restrepo es psicólogo de la Universidad de los Andes con estudios en gerencia de mercadeo y en diseño de muestras probabilísticas. Javier tiene más de 20 años de experiencia en investigación de mercados y opinión pública. Desde 1991 está trabajando en el equipo de Napoleón Franco y desde 1994 dirige los estudios de opinión pública de la firma. A partir de la fusión con Ipsos, Javier es el director de la unidad de Ipsos Public Affairs, a cargo de los estudios sociales, electorales, políticos y de reputación corporativa. Bienvenido, Javier. Muy buenos días a todos, muchas gracias entonces por acompañarnos a esta presentación de la tercera encuesta de percepción de Amazonas 2030, realizada gracias al apoyo de Publicaciones Semana, la Fundación, Secodes, Alisos, la Fundación Etnoyano, Gaia Amazonas, Caracol Televisión, El Espectador y el apoyo del Reino de los Países Bajos. Vamos entonces a revisar los resultados de la encuesta de percepción organizada en los capítulos que aparecen aquí en esta tabla de contenidos. Voy a comenzar brevemente por la ficha técnica de la investigación para que tengamos claridad todos de cuáles son las características metodológicas de este estudio que hemos realizado ya en tercera ocasión. El objetivo fundamental, como nos lo describieron hace un momento, es conocer la percepción que tiene la población general, las personas que residen en la región amazónica, los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Baupés, y de los municipios que forman parte del bioma amazónico de los departamentos de Cauca, Nariño, Meta y Vichada, con respecto a la situación actual de la región, socioeconómica y ambiental, y frente a las políticas y prioridades que deberían tener los gobernantes locales frente a esta región.
Hemos entrevistado para este estudio a hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en las áreas urbanas y en centros poblados de estos municipios dentro de los departamentos de interés, a través de entrevistas personales aplicando un cuestionario estructurado, donde realizamos 1.336 encuestas entre el 15 y el 29 de junio de este año, lo cual tiene un margen de error del 2.6%. Esta es la cobertura de la encuesta en términos de los departamentos, el tamaño de la muestra y los municipios a los que llegamos en esta ocasión. Por primera vez en esta medición de la encuesta de percepción de Amazonas 2030, hemos incluido también los municipios del llamado borde amazónico. Son aquellos municipios de los departamentos de Vichada, Meta, Cauca y Nariño que forman parte del bioma amazónico. Específicamente fuimos a Cumaribo, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Sebastián, Puerres y Potosí en esta región del borde amazónico. En términos generales, los resultados están divididos entre las tres zonas que conforman en ese sentido la muestra: la zona occidental de la Amazonía colombiana, conformada por Caquetá, Guaviare y Putumayo; la zona oriental, Amazonas, Guainía y Vaupés; y estos departamentos, más bien, estos municipios que forman parte del borde amazónico en los departamentos de Vichada, Meta, Cauca y Nariño. En el mapa que está aquí presentado, podemos ver la cobertura de la muestra en términos de los departamentos que están siendo representados a través de los municipios seleccionados y de la parte del borde amazónico de los departamentos nuevos incluidos en esta medición. El 77% de la muestra, representando con ese peso a la población, al porcentaje de población que allí reside, corresponde a la zona occidental, un 11% a la zona oriental y un 12% de la muestra a los municipios que forman parte del borde amazónico. Tenemos nuestros entrevistados desde los 18 años en adelante, y tanto hombres como mujeres. Y del total de la muestra, el 53% se autoclasifica a sí mismo como perteneciente a la característica étnica de mestizos, un 31% se autoidentifican a sí mismos como blancos y colonos, un 12% indígenas, 3% de afrodescendientes y 1% que se autoclasificó a sí mismo como de otra pertenencia étnica. Y vamos a comenzar entonces por este primer capítulo de resultados, que lo hemos denominado o analiza la percepción sobre el contexto amazónico que tienen los residentes en esta zona del país. Y lo primero que le preguntamos a nuestros entrevistados es ¿dónde nacieron? El 58% de los entrevistados en nuestra muestra nacieron en los departamentos que forman parte de la región amazónica: Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés. Un 24% nacieron en municipios que forman parte de los departamentos del borde amazónico: Cauca, Meta, Nariño y Vichada, y un 18% nacieron en otros departamentos del país. Independientemente de dónde hayan nacido, le preguntamos a nuestros entrevistados si se sienten amazónicos. Como pueden ver, el sentimiento, el sentirse amazónico es más fuerte entre quienes han nacido en los departamentos de la región amazónica. Allí el 92% de quienes nacieron en estos departamentos se sienten a sí mismos como amazónicos, y aunque es un poco menor, es elevado ese sentimiento también entre quienes nacieron en los departamentos del borde amazónico, 75%, e incluso entre quienes nacieron en otros departamentos del país, 78% de los entrevistados. Y en términos del conocimiento que tiene la gente sobre los departamentos de Colombia que forman parte de la región amazónica, les preguntamos cuáles departamentos comparten la selva amazónica. Putumayo, Amazonas y Caquetá, con pequeñas diferencias entre sí, son los tres departamentos que más claramente corresponden en la mente de la gente que vive en la región amazónica a la selva amazónica, o que comparten selva amazónica. 62% de la gente identifica o asocia la selva amazónica con el departamento del Putumayo, 59% con el departamento del Amazonas y 56% con el departamento del Caquetá. Con porcentajes menores son mencionados Guaviare, 27%, Vaupés, Vichada, Nariño, Meta y Guainía, y un poco menos de gente menciona al Cauca con el 11% y un 10% no lo sabe. Una pequeña proporción de entrevistados nos responde otros departamentos: el Huila, el 4%, el Arauca, el 1%, el Casanare, el 1%, e incluso un 1% asocia la selva amazónica con el departamento del Chocó. Y en términos de los países con los cuales comparte Colombia la selva amazónica, vemos a Brasil como el país que más asociación o que más identificación tiene en la mente de nuestros residentes de la región amazónica. 74% de la gente
Dice que Brasil comparte con Colombia selva amazónica, le siguen Perú con un 58%, Ecuador con un 54%, Venezuela, Bolivia, Guyana y un 15% de los entrevistados que no saben. En el año 2011 aplicamos la misma pregunta, las cifras para el caso de Brasil eran muy parecidas, eran más elevadas las asociaciones con Perú, Ecuador y Venezuela y eran casi iguales con Bolivia. También indagamos para entender esta percepción que tiene la gente sobre el contexto de la Amazonía colombiana de quién es la selva amazónica. De todos los colombianos es la respuesta más frecuentemente dada, así lo dicen el 64% de nuestros encuestados. De los pueblos indígenas que la habitan aparece en segundo lugar con un 29% de las respuestas. De todo el mundo lo dice el 25%. De los habitantes de sus municipios y departamentos el 16%. De los animales y plantas que viven en la selva, 11%. De quienes la han colonizado, de las empresas que extraen sus recursos e incluso de los ecologistas, el 3% de las respuestas. En las mediciones anteriores también hemos aplicado esta pregunta. Teníamos en esas mediciones que en el año 2011 la respuesta más comúnmente dada fue de todo el mundo con el 53% de las respuestas. ¿Y le parece que la selva amazónica ha cambiado en los últimos años? 75% del total de nuestros entrevistados nos dicen que sí. En el año 2011 respondía que sí el 89%. Cuando lo vemos por las distintas zonas, es más clara la percepción de cambio en la zona oriental, 88%, seguida por la zona occidental y el borde amazónico, 73% y 74% respectivamente. ¿Y en qué cree que ha cambiado la selva amazónica? Si usted percibe cambios en la selva, ¿en qué ha cambiado? Hay deforestación en la respuesta más frecuentemente dada, 79% de la gente, bastante más en la zona occidental, 83%, que en la zona oriental y en el borde amazónico, donde es 65 y 73% respectivamente. Esa, que es la respuesta más frecuentemente dada, es seguida porque se percibe más contaminación, especies en vía de extinción, algo que también reconocen mucho más los habitantes de la zona occidental de la Amazonía colombiana, por la sobrepoblación o construcción, la llegada de empresas a explotarla, que si se fijan es un poco más mencionado en la zona del borde amazónico que en las otras dos regiones amazónicas, variaciones en el clima, algo que perciben más quienes viven en la zona oriental de la selva amazónica, y otros cambios que nos responde el 6% de nuestros entrevistados. Nuestro siguiente capítulo, para entender la situación económica, social y de calidad de vida en la región amazónica, entra precisamente a profundizar sobre la economía de la región amazónica desde la percepción ciudadana. Y entonces arrancamos preguntándole a la gente cuáles son las principales actividades económicas, cuál es esa vocación económica que perciben o reconocen los entrevistados en su región. La ganadería es la respuesta más frecuentemente dada, es como la principal actividad económica que la asocian principalmente en la zona occidental y en el borde amazónico. Fíjense que muy poca gente de la zona oriental menciona la ganadería como una actividad económica importante allí. La agricultura, que está en segundo lugar, es más mencionada también por los departamentos o por las personas que viven en los municipios del borde amazónico, en segundo lugar por las personas residentes en la zona occidental. Y aunque es una cifra importante, la menor es en la zona oriental del país, de la región amazónica. Pesca y caza, en cambio, es la actividad económica más mencionada por quienes viven en la zona oriental. 88% de ellos nos dicen que su actividad económica, que su vocación económica en el departamento es la pesca y la caza, algo que es bastante menos mencionado en el borde amazónico y en la zona occidental. Extracción de hidrocarburos, principalmente mencionado en la zona occidental, extracción de minerales, principalmente mencionado en la zona oriental, y la madera como una actividad relativamente poco mencionada en las tres zonas. Pero aparte o más allá de cuál es la actividad económica que ellos perciben como la principal vocación de su departamento, le preguntamos cuál cree que debería ser. Y fíjense ustedes cómo la ganadería, que era bastante más mencionada como una actividad económica que actualmente la perciben como importante en su región, disminuye cuando le preguntamos cuál cree que debería ser. Es decir, si bien la ganadería es una actividad económica muy importante, particularmente en la zona occidental, es bastante menos mencionada como la actividad que debería ser. Algo similar pasa con la agricultura, aunque las cifras aquí son bastante más similares. Pesca y caza se mantiene como una actividad que también se considera como importante en la región oriental de la selva amazónica. Extracción de hidrocarburos y extracción de minerales disminuyen porcentualmente comparados con el porcentaje de gente que las percibe como una actividad económica actualmente importante. Es decir, hay un porcentaje de gente que lo reconoce como una actividad que está generando ingresos a la región, pero que no consideran que debería ser la actividad económica más importante. Y la madera también es muy poco mencionado.
Esto en lo que se refiere a estas actividades, digamos que tienen que ver con la utilización o extracción de los recursos naturales de la región, pero también hay otras actividades que fueron mencionadas por la gente: el comercio al por menor y al por mayor, el turismo, las industrias manufactureras, la construcción y obras civiles, otras actividades de servicio, actividades inmobiliarias, transporte, almacenamiento y comunicaciones, servicios de salud, administración pública y defensa, y educación y servicios de enseñanza. Todas ellas son relativamente poco mencionadas como actividades que actualmente están siendo importantes en la actividad económica del departamento, pero varias de ellas son mencionadas con bastante más importancia cuando le preguntamos cuál cree que debería ser. Es decir, que los habitantes de esta región amazónica perciben un potencial interesante en este tipo de actividades de servicios o de comercio, más allá de lo que actualmente lo son en la región efectivamente. Hay también diferencias en las distintas zonas en las que dividimos la muestra, y en la zona oriental resultan particularmente más importantes estas actividades económicas diferentes a las que tienen que ver con extracción y utilización de recursos, y de nuevo, cuando les preguntamos cuáles deberían ser, en la zona oriental consideran con aún más importancia a estas actividades que en las otras dos zonas de la región amazónica. Y dado que el turismo es una actividad no solo mencionada por la gente, sino que de hecho está comenzando a ser cada vez más importante en la actividad económica de la región amazónica, le preguntamos a los residentes en esta zona del país qué desventajas, qué preocupaciones tienen ellos que pueda venir con el desarrollo del turismo en la región amazónica. La preocupación más importante, con porcentajes significativos en todas las tres zonas de la región amazónica, es la contaminación ambiental. La preocupación del turismo y de los turistas que no saben convivir adecuadamente con estos recursos naturales, con esta región amazónica que generan basura y contaminación ambiental, pues es la cifra más mencionada. El tema de la inseguridad, la mayor actividad de grupos armados aparece como una preocupación importante, particularmente en la zona occidental de la región amazónica, y quisiera destacar el 21% que aparece aquí en la zona oriental, que menciona la preocupación por que los turistas puedan traer vicios. Están hablando principalmente de los temores o riesgos que pueda haber de tráfico de drogas, prostitución, alcoholismo asociados con el turismo en la región. No es despreciable la preocupación por la deforestación, por supuesto, por la caza ilegal de animales, e incluso también en la zona oriental algunos niveles de preocupación porque el costo de vida sería más alto, que lo dice así el 8% de quienes residen en esta región de la selva amazónica. ¿Y qué tanto cree usted que la selva contribuye al desarrollo del país? El 82% del total de nuestros entrevistados percibe que la región amazónica o la selva amazónica contribuye mucho al desarrollo del país, un 16% nos dice que contribuye poco y un 2% nos dice que no contribuye nada. Se percibe más este impacto, esta contribución de la selva amazónica al desarrollo del país en la zona occidental, allí es el 83%, que en la zona oriental y en el borde amazónico, donde si bien es bien elevada, es menor, 74% de los entrevistados en esas zonas. Los que piensan que la región amazónica o que la selva amazónica está contribuyendo mucho al desarrollo del país, lo dicen así principalmente porque el país se beneficia de sus recursos, 79%, y por el oxígeno que genera la selva amazónica, que evita o reduce la contaminación, 23%. Los que dicen que la región amazónica está contribuyendo poco al desarrollo del país, nos responden que es principalmente porque no se están explotando o utilizando adecuadamente sus recursos, 27%, se produce poco y no se conoce todo lo que tiene para ofrecer, y es un recurso para preservar, no para explotar, que parece una respuesta muy interesante, dada por el 15% de los entrevistados. Finalmente, este 2%, pocos entrevistados que nos dicen que la selva amazónica no contribuye nada al desarrollo del país, piensan así principalmente 52% porque no se conoce todo lo que la selva tiene para ofrecer, no hay recursos para explotar, se produce poco, no se explotan adecuadamente sus recursos y es una región a la que le hace falta infraestructura. Este tema de infraestructura aparece como un tema importante en algunas preguntas que vamos a ver más adelante en la encuesta. Sobre los recursos de la selva amazónica, le preguntamos a la gente que vive allí cuáles de los recursos que aparecen a continuación tiene, recursos o riquezas, tiene la selva amazónica. Madera, animales, agua, plantas medicinales y peces son los más mencionados por los entrevistados, con cifras que se mueven entre el 99 y el 85% de las respuestas, todas ellas muy elevadas, muy parecidas a las proporciones a las que nos respondían en la encuesta del año 2011. Pero más allá de saber
que la gente reconoce la existencia de estos recursos o riquezas en la región amazónica, queríamos saber su percepción sobre el riesgo en el cual estaban estos recursos, de modo que les preguntamos cuáles de estos recursos están actualmente amenazados. Y de nuevo las cifras son bien importantes, entre el 78 y el 92% de las respuestas nos dicen que todos estos recursos o riquezas que reconocen como que existen y que están presentes en la región amazónica están actualmente amenazados. Y también le preguntamos si en su opinión este recurso se puede extraer o se puede obtener sin causar daño a la selva amazónica. El porcentaje de gente que para estos primeros 5 mencionados aquí en esta gráfica nos dice que no se pueden extraer sin causarle daño a la selva amazónica supera el 50% en todos los casos. 58% de la gente cree que la madera no se puede extraer de la selva amazónica sin causarle daño a la selva. 62% nos dice que los animales no se pueden extraer de la selva sin causar daño. 56% nos dice que no se puede extraer el agua. 55% que no se pueden extraer las plantas medicinales sin causar daño a la selva. Y 59% piensa lo mismo en el caso de los peces. Hay más recursos por los cuales indagamos. Alimento es un recurso o una riqueza percibida en la selva por el 80% de los entrevistados, un poco más el año pasado, nos lo respondieron así el 90% en esa ocasión. El petróleo es una riqueza de la selva para el 55%, otros minerales para el 39%, oro para el 39% y gas natural reconocido o percibido por el 21%. Aunque menores, son también elevada la proporción de entrevistados que nos dice que actualmente estos recursos están amenazados de agotarse pronto, cifras que se mueven entre el 70 y el 78% según el recurso específico del que estemos hablando. Y de nuevo, cuando les preguntamos si este recurso se puede extraer sin causar daño a la selva amazónica, con la única excepción del alimento, para todos los recursos que están en esta gráfica, la proporción se mueve entre el 60 y el 75% de quienes nos dicen que esto no se puede extraer sin causar daño a la selva amazónica. La única excepción la conforma el tema de los alimentos, donde la cifra es menor y allí es el 48% de la gente que nos dice que no se podrían extraer recursos para fines alimenticios de la selva amazónica, pero esto quiere decir que el 52% nos dice sí, para el tema alimenticio sí se pueden extraer los recursos de la selva amazónica. ¿Y quiénes pueden o deberían extraer los recursos que tiene la selva amazónica? En general, la percepción más fuerte es que si se van a utilizar esos recursos, si se van a explotar o extraer esos recursos, es por parte de los indígenas que viven en la selva, algo percibido por el 54% de la gente, un poco más entre quienes viven en la zona oriental y en el borde amazónico. Los campesinos es la segunda respuesta más frecuentemente dada, los habitantes que tienen selva en su territorio, con cifras que son menores a las que encontrábamos en la medición del año pasado, las empresas que sean capaces de explotar sus recursos, es una respuesta dada por el 15% de la gente, menos que lo que nos respondían en la medición anterior. De hecho, un 13% nos dice, nadie, es que no se deberían extraer los recursos de la selva, y esa proporción es aún mayor entre quienes viven en los municipios de los departamentos del borde amazónico. Los colonos y las entidades del Estado son las respuestas o las opciones de respuesta con menor frecuencia encontradas en esta medición. ¿Y quiénes deberían beneficiarse de las ganancias obtenidas por la extracción de los recursos de la selva? Si decidimos extraer los recursos de la selva, ¿para quién deberían ser esos recursos que se generen? Bueno, pues casi que en la misma medida en que estos recursos deberían ser extraídos por los pueblos indígenas, es para ellos para quienes deberían venir los beneficios o las ganancias obtenidas, en opinión del 65% de los entrevistados, de nuevo más alto entre quienes viven en los municipios del borde amazónico, por los campesinos en segundo lugar y por los habitantes que tienen selva en su territorio, respuesta dada por el 46% de los entrevistados en el total. Relativamente poca gente responde que estos recursos deberían beneficiar a los colonos, menos aún a las empresas capaces de explotar sus recursos, a las entidades del Estado, y de nuevo hay un porcentaje, en este caso 1%, que nos dice, oiga, no, por todas partes quiero decirle que no se deben extraer los recursos de la selva amazónica. ¿Y en qué se deberían invertir las ganancias de la extracción de los recursos de la selva amazónica? En la calidad de vida, en beneficiar en términos de calidad de vida a los habitantes de la región, nos lo dice así el 56%, pensando en el tema más frecuentemente dado, que es el tema de inversión social, en mejorar la educación, 46%, en crear empresa, que en últimas es una forma de generar una mejor condición económica en general a los habitantes de la región, 33%, en mejorar la prestación de los servicios de salud, en vivienda para los más necesitados, 30%, y con muy pocas menciones, pero también un 4% nos dice que en recreación, deporte y cultura. En segundo lugar, la segunda área de inversión más importante es el tema de infraestructura.
en mejorar el transporte en la región, en la infraestructura general de la región, en mejorar la economía y en mejorar los servicios públicos. Y por último, aunque los porcentajes son importantes, el tema aparecería, digamos, en el tercer lugar de prioridades de la gente, en recuperación y protección de la selva y en la reforestación de la selva como actividades asociadas con la conservación de la selva amazónica en general. Hay diferencias entre las distintas zonas en las que dividimos la región amazónica para el análisis. Sin embargo, los temas de inversión social son los temas más importantes en las tres zonas, aunque hay que anotar que en los departamentos, en los municipios que quedan en el borde amazónico de estos departamentos analizados, estos temas de inversión social son menos mencionados que en las otras dos zonas de la encuesta o de la región. Aparecen en segundo lugar los temas que tienen que ver con la infraestructura, que son una preocupación o una expectativa bien significativa en el caso de los habitantes de la zona occidental y oriental de la región amazónica. Y por último aparecen los temas de conservación, que son menos mencionados por quienes viven en la zona oriental de la selva amazónica, comparativamente con quienes viven en el borde amazónico y en la zona occidental de la región de la Amazonía colombiana. Ahora vamos a ver qué piensan, qué saben, qué sienten los colombianos que viven en esta parte del país de la relación que hay entre la protección de la selva amazónica y esta gran preocupación para todo el mundo, por supuesto, que es el tema del cambio climático y que es fundamentalmente uno de los ejes claves de análisis del proyecto Amazonas 2030. Arrancamos preguntándole primero qué tanto su comunidad se encuentra preparada para afrontar un desastre de origen natural. El 91% de nuestros entrevistados nos dicen que en realidad no están preparados para afrontar desastres de origen natural, cifra que es un poco menor en la zona occidental y algo mayor en la zona oriental y en el borde amazónico. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad de proteger la selva amazónica? Esta respuesta es bien interesante porque nos involucra a todos nosotros. 32% de los entrevistados nos dice todos los colombianos en general. Y digo que es bien interesante porque nos están mandando un mensaje de corresponsabilidad. La protección de la selva amazónica no es un problema exclusivamente del gobierno nacional, no es un problema exclusivamente de quienes viven en la región amazónica, es, en opinión de ellos, un problema o un asunto que nos compete a todos los colombianos. Por supuesto, la tarea o el trabajo que tienen que hacer gobierno nacional y autoridades ambientales es reconocida como una tarea importante y se tienen expectativas también significativas allí. Las gobernaciones de los departamentos que tienen selva amazónica, las autoridades indígenas, el alcalde de cada municipio que esté en la selva amazónica, los habitantes de la región con un 5% de las respuestas, Ministerio de Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, la comunidad internacional y la unidad de parques nacionales naturales. Quisiera hacer énfasis entonces de nuevo en este 32% de respuestas que nos están mandando el claro mensaje de que la protección de la selva amazónica es un problema de todos nosotros, no es un problema de las autoridades, no es un problema de los que viven allí, que por supuesto tienen su responsabilidad y son también claramente involucrados por los entrevistados, pero hay una respuesta muy interesante allí para todos los colombianos, un mensaje, digamos, muy significativo de esta encuesta. También le preguntamos, por supuesto, sobre su propia participación. ¿Usted que vive en la región amazónica puede hacer algo para cuidar la selva? Y bueno, el porcentaje de respuesta que nos dice que sí es bien importante, 90% en el total, mucho más en la zona oriental, 98%, en la zona del borde amazónico, 91%, y aunque es la menor, es una cifra muy elevada, 89% de quienes viven en la zona occidental de la Amazonía colombiana también dicen que sí, que hay cosas que ellos pueden hacer para cuidar la selva amazónica. ¿Y qué puede hacer? No botar basuras en las calles o en los ríos, nos lo dice el 62%, no talar árboles, sembrar árboles o no hacer quemas, lo responde así el 61%, reciclar, no cazar animales, educar a los hijos, a otras personas o capacitar en los temas de protección de la selva amazónica, que es una respuesta bien interesante porque habla de propagar este mensaje, de involucrar a otras personas en estos temas a través de esa información, de esa educación, denunciar a los que dañan la selva, cuidar los recursos naturales en general, no comprar o vender especies silvestres, no apoyar la extracción ilegal de recursos de la selva, elegir gobernadores interesados en proteger la selva. Este es un mensaje bien interesante para los gobernadores que nos están acompañando. Hay una expectativa de trabajo alrededor de ese tema de parte de las autoridades regionales, usar productos biodegradables, no permitir la llegada de más personas y ahorrar agua, cuidarla o no contaminarla. También hay algunas algunas diferencias en las respuestas entre las distintas zonas que componen la región amazónica en general, y en términos generales ve uno que es menor el porcentaje de respuestas en varios casos de quienes viven en los municipios del borde amazónico comparado con quienes viven en las zonas occidental y oriental de la región amazónica.
¿Alguna de las siguientes actividades lo ha afectado positiva o negativamente en su vida cotidiana? El porcentaje de gente que nos dice que se ha visto afectado negativamente, por ejemplo, por la tala de árboles, es del 69%. Por el conflicto armado, que aparece en segundo lugar, 67%. Es un tema que tiene impacto, por supuesto, en la calidad de vida de quienes viven en la región amazónica. Por los cultivos ilícitos, 62%. Y aquí quisiera hacer un mensaje bien importante. El tema de los cultivos ilícitos, a partir de esta respuesta que estamos viendo, es un tema que, por supuesto, no es compartido, no es aceptado, no es bien visto por la amplia mayoría de los colombianos que viven en la región amazónica. Más allá del hecho de que pueda ser una región donde se dé una mayor presencia de cultivos ilícitos, lo que la encuesta nos muestra es que la gente que vive en la región amazónica no está de acuerdo con ese asunto, no lo ve como un tema que era una, digamos, inquietud que teníamos cuando aplicamos la encuesta, no lo ve como un tema que pudiera ser visto como algo válido para apoyarlos en la economía, en algunas épocas de la vida del país, todavía con certeza. Los recursos que irriga la economía del narcotráfico, la economía del país, han sido vistos con cierto grado de tolerancia. Lo que nos están diciendo nuestros entrevistados, cuando el 62% nos dice que los cultivos ilícitos los afectan negativamente, es que ellos en su región no están viendo eso como algo positivo, como algo con lo que se pueda convivir, que también me parece un mensaje bien interesante que nos están mandando los colombianos que viven en esta parte del país. La caza de animales es visto como algo que los ha impactado negativamente por el 51%, la minería, algo negativo para el 43%, la exploración y explotación de petróleo es algo negativo para el 32%, la pesca, la extracción de gas natural, el turismo mismo es visto como algo negativo por el 19% de los entrevistados, y la ganadería es una actividad que los ha impactado negativamente, en opinión del 19% de nuestros encuestados. Muy bien, y como el proyecto tiene como uno de sus ejes fundamentales, además por supuesto de sus socios importantes, en la difusión de información sobre estos temas importantes para la preservación de la selva amazónica a través de los medios de comunicación, quisimos entender también un poquito la relación de quienes viven en esta parte del país con los medios de comunicación precisamente. Y les preguntamos entonces cómo, a través de qué medios se informan regularmente de lo que pasa en el país. Como ocurre con los habitantes básicamente de todo el país, los noticieros de televisión y las noticias en radio son los medios de comunicación de mayor alcance. Esto es lo mismo que muestran los estudios de análisis de consumo de medios, el EGM, el TGI, estos estudios, digamos, IVOPE con sus análisis de sintonía, estos estudios que analizan el consumo de los medios de comunicación, pues muestran lo mismo en todo el país, de modo que los habitantes de la región amazónica no son distintos en ese sentido a los habitantes de cualquier otra parte del país. Pero sí es bien interesante ver que en tercer lugar aparece la conversación con amigos, familiares o colegas como un medio de comunicación muy utilizado. Esta, que es una opción que tradicionalmente no se incluye en el análisis de medios, fue incluida porque, conversando con nuestros expertos del comité técnico y del comité directivo del proyecto, que conocen muy bien la región, nos decían: oiga, esto vale la pena incluirlo, esto es una región donde la gente, el voz a voz es un canal de comunicación muy significativo para la gente, veamos, cuantifiquemos eso en qué medida se da. Y bueno, nos aparece como el tercer medio de comunicación, dijéramos, no es estrictamente hablando un medio formal, pero sí el tercer canal de comunicación más importante en la región amazónica. Viene luego la prensa, el internet, que aparece con una proporción interesante, digamos, en la región amazónica, revistas, sitios web de redes sociales, páginas web para intercambio de videos, enciclopedias con contenido gratuito, foros online o grupo de noticias, y bueno, apenas un 1% que nos dice: no, en realidad yo no me estoy informando sobre lo que pasa en el país por ninguno de estos medios. Y en lo que tiene que ver precisamente con el internet, que les decía que hay una respuesta significativa al porcentaje de gente que está utilizando distintos contenidos de internet para informarse, le preguntamos a la gente si tiene acceso a internet en su municipio por algunos de los siguientes medios. Voy a irme primero por las respuestas que están abajo en la gráfica. No tiene acceso de ninguna forma a internet o no sabe qué es internet, termina diciéndonos el 40% de los entrevistados. Quiere decir que 4 de cada 10 personas en últimas no tienen acceso a internet en la región amazónica. Sin embargo, es una cifra ya bien interesante, no tenemos línea histórica de esto, esta es la primera vez que estamos midiendo esto en la encuesta de percepción, pero es bien interesante, digamos, ver que hay un 60% de los habitantes de esta parte del país que tienen acceso a internet, lo cual es una proporción, en cualquier caso, significativa. Por supuesto, nuestras principales capitales de Colombia están más adelantadas en el acceso a internet, es decir, aquí todavía tenemos un trabajo importante que hacer para facilitarle, asegurar que los colombianos que viven en esta parte del país tienen acceso a este importante medio de comunicación, pero pues tener ya un 60% de la gente que tiene acceso a internet es una cifra muy relevante.
38% lo tiene a través de café internet, de hecho eso es un poco más alto en la zona oriental, 22% lo tiene a través de conexión en su casa desde un computador, esa cifra es básicamente en la zona occidental, digamos donde eso es más importante, 25%, es bastante menos importante en las zonas oriental y en el borde amazónico, desde su teléfono celular, desde el trabajo a través de computador, desde el lugar de estudio y desde un compartel, lo dice el 1%, respondido en el caso de los municipios del borde amazónico. En cuanto al consumo de algunos medios en particular, le preguntamos cuál es su canal de televisión favorito. RCN y Caracol están básicamente con la misma proporción, 44-43%. En la medición pasada, RCN estaba un poco más alto que Caracol. Estos datos son, por supuesto, sumamente variables, dependen mucho de los contenidos que cada uno de los canales está transmitiendo en distintos momentos del año, pero pues como pasa de nuevo con la mayoría del país, son estos canales nacionales los que marcan la parada en términos de preferencia, esto no es rating, pero en términos de preferencia en la región amazónica. Sobre su periódico o revista favorita, El Tiempo Extra, que es un periódico pequeño que circula en Villavicencio, Caquetá, Putumayo, Meta, Cali, El Retorno, Potosí, La Montaña, es el segundo mencionado. El Espectador aparece con el 5%, sigue Semana, TV y Novelas, Portafolio, otros y un 60% que nos dicen, no, yo no tengo periódico ni revista favorito en realidad. En cuanto a la emisora de radio que escucha con mayor frecuencia, si bien la radio es el segundo medio más importante en términos de consumo en la región amazónica, les decía también ocurre lo mismo en el país en su conjunto, la gran diferencia aquí frente a los análisis de medios del país, digamos en general, es la preponderancia altísima que tiene la radio comunitaria, la radio local en esta zona del país, siendo la emisora de su municipio, que no necesariamente está afiliada a ninguna cadena radial, la más importante con el 52% de las menciones. Seguirían Caracol, RCN, la FM, la emisora de la policía y la emisora del ejército con el 2% de las respuestas. Un 20% nos dijo, no, yo no tengo en realidad ninguna emisora que escuche con frecuencia. Ahora bien, además de entender cuáles son los medios a través de los cuales se están informando sobre la situación regional y del país en la zona amazónica colombiana, les preguntamos también si en su opinión los medios de comunicación están brindando suficiente información acerca del estado actual de la selva amazónica. Y los separamos en las preguntas sobre los medios, por los medios nacionales, los medios regionales y los medios internacionales. Independientemente del tipo de medio por el cual uno indague, la mayoría de los entrevistados en la región amazónica perciben que los medios de comunicación no están dándole suficiente despliegue a la información que tiene que ver con el estado actual de la selva amazónica. Es un reto, una invitación a los medios socios del proyecto y por supuesto en general a todos los medios de comunicación para continuar dándole despliegue a estos temas. 73% de los entrevistados no cree que los medios de comunicación nacionales estén dando información suficiente sobre la selva amazónica, 60% piensa lo mismo en el caso de los medios regionales y 60% en el caso de los medios internacionales. En lo que tiene que ver con los pueblos indígenas que habitan en la selva amazónica, le pedimos a nuestros entrevistados, a quienes viven allí, que nos digan si en su opinión los saberes o prácticas de los pueblos indígenas son útiles para ellos en su vida cotidiana. Y nos responde que sí el 89%. Si la opinión de los pueblos indígenas a través de la consulta previa debe ser tenida en cuenta para tomar decisiones políticas sobre la región amazónica, también es muy elevado el porcentaje de gente que nos dice que sí, 81% de los entrevistados. Si los pueblos indígenas procuran el cuidado y la preservación de la selva amazónica, así lo percibe el 85% de los entrevistados. Si los indígenas tienen autoridades indígenas y gobiernos propios reconocidos por el Estado, y nos dice que sí, el 81%. Si las decisiones que se están tomando sobre la selva amazónica afectan de manera positiva a los indígenas que allí habitan, aunque sí es alto, 71%, pues vemos que hay una proporción ya importante, 29% nos dice que no, que las decisiones no se están tomando o no están afectando de manera positiva a los grupos indígenas que allí habitan, y esto es una proporción más alta que la proporción que se reconoce a sí misma como indígena en la muestra. Es decir, esto no son solamente los indígenas diciendo, oiga, no, las decisiones no me están afectando positivamente. La muestra tiene un 12% de población que se reconoce a sí mismo como indígena, y aquí tenemos un 29% de la gente. Esto es más del doble que los indígenas diciendo, no, no están tomando, o las decisiones que están tomando no me están afectando de manera positiva. Y el uso que se está haciendo de los recursos de la selva amazónica afecta de manera positiva a los grupos indígenas que la habitan, pues la proporción aquí también es bien elevada, la que nos dice que no, 35%. De nuevo, la mayoría nos está diciendo que sí, pero es significativo destacar este alto porcentaje de gente que percibe que no está funcionando bien este asunto.
Y también en relación con los pueblos indígenas, queríamos saber si los habitantes de la región amazónica conocen cuáles son las etnias o grupos étnicos